Pasemos entonces a Háblame, la... qué ha estado pasando en el país en estos días? Han Bueno, estado candentes esta tanto semana. en Puerto Rico como en los Estados Unidos, la situación con relación a Puerto Rico ha sido muy interesante por aquello de establecer un punto de partida. Me parece que hay una serie de asuntos que están llamando la atención de manera prominente en Puerto Rico. Se nota que se acercan las primarias y las elecciones. Sí, y esto se empieza a poner cada vez más retante, ¿verdad? Deberíamos de mencionar la sorpresa con la renuncia de la secretaria de Educación, Julia Kelleher. Toda la información que está surgiendo alrededor de esa renuncia, posibles investigaciones, la designación de un secretario interino fundamentado en un reglamento interno y el reclamo del Senado de Puerto Rico de cumplir con sus funciones constitucionales, de pasar juicio sobre una figura como la del secretario de Educación. Así que esos elementos están todos muy vinculados. También podríamos destacar la invitación que le hicieron a Noel Samot, que fue el oficial de revitalización de Promesa, para comparecer al Congreso de los Estados Unidos. Pues vamos entonces al primero. A mí me está curioso que Kelleher y Pesquera eran los secretarios, los queridos. Los supersecretarios. Eran los queridos del gobernador. Y los supersecretarios. No importa lo que dijeran de la secretaria Kelleher, y mira que fueron muy controversiales. Fueron bien controversiales con sus gremios y con el país. Y con la prensa, aunque en el caso de Kelleher al principio hubo como un enamoramiento de que viene esta mujer con un estilo distinto, claro, surge la controversia escandalosa de es secretaria o no, es contratista, pero siendo contratista va a asumir la Secretaría de Educación, los niveles de con compensación un sueldo que todavía, yo no sé cómo el país no se ha volcado, pero eso nunca se había visto en la historia del país, y en una historia de crisis fiscal. Así que a pesar de esa crítica que hubo y esas controversias iniciales y esta mujer que viene a Estados Unidos y unas críticas un poco no bien fundamentadas de que si no hablaba bien español, de que si era puertorriqueña, de que si no, pero un poco se le dio la oportunidad, incluso el magisterio dijo vamos a darle una oportunidad. Al principio hubo una expectativa de que mira, quizás viene con cambios, tiene el carácter para hacer cambios, pero las controversias no cesaron. Y nos damos cuenta ahora, vamos a cogerlo uno a uno, surgen, de repente yo digo, eso era una bomba que estaba desde el principio a punto de estallar. Y uno pensaba, mira, a mí como que no me convence mucho, no sé, tengo mis reservas, pero vamos a darle la oportunidad a ver qué pasa. Algo interesante que podemos plantearnos desde que se hizo la designación de el secretario interino es el hecho de que los sectores magisteriales han hecho expresiones positivas casi únicas. Pero eso ha pasado antes. Pero es algo que se había estado señalando en el sentido de que las asociaciones magisteriales no se sentían representadas, claro, se sentían excluidas. Y eso pasa mucho en la policía también, particularmente en lo mismo con la renuncia de Pesquera, y además también en apenas par de días también los alcaldes se han manifestado en términos de las dificultades que tuvieron de comunicarse con Pesquera, la ausencia de Pesquera en muchos municipios, de hecho entre ellos el alcalde de Fajardo, que es un alcalde muy importante. Los problemas de comunicación. Eso es fundamental. Con los alcaldes y con la prensa. Y más en este momento con los problemas que tiene tanto el Departamento de Educación como los problemas del área
de seguridad interna. Así que han sido dos sorpresas, ¿verdad? No esperábamos estas salidas. Habría que plantearse si esto es parte de, como se ha dicho, un proceso rutinario o sencillamente respondió a un cambio en dos figuras que no eran las más populares en el sentido de la representatividad del gobierno. Sí, mira, en el caso de la nueva controversia que surge, claro, ahora todo el mundo dice que él nunca me dio una reunión, nunca nos escuchó, ha sido lo peor que ha pasado, tanto de Aida Díaz, que ha Correcto. sido la líder más vocal del magisterio. Surge ahora esta nueva controversia. Oye, es que eso es típico de este país. La controversia sobre la controversia. Correcto. Entonces ahora el chisme es el nombramiento de Eleuterio Álamo, que es curioso porque la secretaria, antes de partir, dice: yo voy a asegurar y voy a poner a alguien de confianza y nombro al regional de San Juan, lo voy a nombrar mi sucesor para que cubra mi vacante. Claro, surgen unos planteamientos ahora del Senado. Rivera Chats dice, y todos, porque vi también unas expresiones que hiciera Eduardo Batia, que ha sido muy claro también. Y ha sido, ese mira, esto es planteamiento ilegal. Y curiosamente, me pongo a leer la secretaria, un poco me da gracia, ante la vaguedad de la ley, como la ley no dice nada, ella interpreta que lo puedo hacer porque la ley no dice que yo no lo puedo hacer. Y si no dice que yo no lo puedo hacer, pues lo puedo hacer. Bueno, Entonces, no nombra interino y se adjudica una facultad que ni siquiera su jefe, el gobernador, tiene bajo la Constitución, que es bien clara, que dice que usted podrá designar a un sustituto interino con el consentimiento del Senado, limita el poder del gobernador. Y ella, siendo una subalterna, que en este caso todavía es contratista, se ha adjudicado una facultad que ni siquiera el gobernador tiene. la otra pregunta que está surgiendo es muy correcto, y de hecho el planteamiento que ha hecho el senador Eduardo Batia es el siguiente: que no solamente es incorrecta esa designación, sino que es ilegal, que toda acción que tome el secretario interino sencillamente no va a quedar es nula, correcto. Y el otro planteamiento que nos tenemos que hacer en el sentido de los otros planteamientos que se están haciendo sobre posibles investigaciones, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: y pasamos una supersecretaria de un área y dejamos la supersecretaria en el otro área, en otra área, y además pasando juicios sobre el presupuesto del Departamento de Educación. Me parece que son errores muy elementales desde el punto de vista de la administración pública. Al primer punto tuyo, hay algo que me impresionó bien de Álamo, porque fíjate que no es el estilo de la mayoría en esta situación, que yo creo que han ocurrido situaciones, choques similares anteriormente, y es que el designado, entre comillas, porque no se ha recibido la designación del de parte del gobernador todavía el Senado, Eleuterio Álamo, con mucha madurez, analizó precisamente el planteamiento de Batia. Cualquier acción que yo pueda tomar ahora puede ser nula, y ha decidido echarse para atrás. Y yo creo que eso está bien de él, porque yo he visto en otras administraciones donde dicen: no, yo voy para adelante con las determinaciones y que me lleven al tribunal y me revoquen. No, yo creo que él lo pensó muy maduro, se sentó con la asociación de maestros, Con ya la ha profesora comenzado Díaz, a sí, tener unas reuniones y una apertura de diálogo que ha sido muy positiva. y se ha proyectado muy bien en ese se ha proyectado sentido. muy bien. Él ha manejado la crisis, no lo ha absorbido, aunque ha habido muchos elementos para hundirlo, pero yo creo que lo ha manejado bastante bien. Hay que ver cómo esto desemboca finalmente cuando llegue la designación de él al Senado para confirmación, pero está el otro escándalo que surge, que es la investigación federal, que sale a relucir esta semana con relación al proyecto de Tus Valores Cuentan, y que promete ser otro novelón más Y que del FBI. ese escándalo también salpica a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, que aunque hizo declaraciones Sí, de que recuerdo. ella no tenía nada que ver Sí, con ese sí, proyecto,
existen materiales fílmicos y declaraciones públicas de que ella había sido la persona proponente de ese proyecto. Así que eso es otro elemento que hay que tomar en consideración, y podemos anticipar también que si el profesor Álamo entra en la consideración de secretario en el proceso de consulta del Senado, vamos a ver otra dimensión, que es la partidista, porque también hay una pugna interna dentro de el Partido Nuevo Progresista en el Senado con la cuestión de la participación política de este profesor anteriormente. Pero mira, así Jaime, que eso Jaime, va a afectar pero también. Te voy a decir algo. A mí me parece también un poco hipócrita el planteamiento. En un país como este, la mayoría de los jefes o de jefes de agencia o personas que han ocupado puestos altos en el gobierno han tenido algún tipo de participación política. No, pero no lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido de pugnas dentro del partido que obviamente están enfrentando a unos. Bueno, hay que ver cómo él se mantiene habrá que ver cómo él maneja eso. Por lo menos lo ha hecho bastante bien. Hasta ahora se ha mantenido alejado de la investigación federal en contra de Kelleher. Se ha mantenido al margen también de la controversia que lo vincula directamente con su designación alegadamente ilegal. Lo ha manejado muy bien, se ha reunido con los maestros, la proyección pública ha sido relativamente positiva en términos generales, así que hay que esperar. Y ha reclamado distancia de la secretaria en términos de las declaraciones que ella hizo sobre el asunto de que ella estaría trabajando también con el presupuesto del departamento. Y eso es positivo para ella. Pero hablando de designaciones, me preocupa la posible designación del nuevo superintendente de la policía. En el caso aquí, hasta ahora, el superintendente no tiene, que se sepa, investigaciones del FBI que estén que puedan surgir en medio de todo este conflicto. Ha sido una figura muy conflictiva, ha estado bajo 3 gobernadores como superintendente de la policía, pero este último episodio en su tercer turno como superintendente ha sido más controversial que las otras ocasiones. Y ha asumido una actitud pues, un poco irreverente, un poco yo no tengo nada que perder, así soy yo digo las cosas como las pienso. Y a veces el yo no tengo mucho que perder no es positivo. No lo es. Y me preocupa los rumores que han surgido de que un posible candidato para la sucesión es el pasado superintendente José Figueroa Sancha. Y como ustedes recuerdan, José Figueroa Sancha estuvo al frente de la policía en uno de los episodios de más triste recordación de la policía de Puerto Rico, que fue el motín que se dio, el de la Universidad de Puerto Rico y el que se dio frente al Capitolio en junio del 2010, y que da base a un informe del Departamento de Justicia Federal con alegados violaciones de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, falta de preparación de profesional de los policías, y que desemboca aparte de los hallazgos, en una reforma de la policía que no ha arrancado, porque lleva varios superintendentes y una reforma que no arranca. La gran ironía de todo este proceso es el siguiente: la policía de Puerto Rico está bajo sindicatura todavía, y a veces nos olvidamos de eso. Y si podemos destacar 2 superintendentes que condujeron a la policía de Puerto Rico a esa situación, son el saliente y el mencionado. Así que Puerto Rico debe de buscar otra figura que no solamente pueda transformar la policía de Puerto Rico, pueda superar esa sindicatura, sino que también sienta una responsabilidad por el trabajo que lleva a cabo. Y el otro asunto que también se ha mencionado es la consideración o la reconsideración del modelo del Departamento Sombrilla de Seguridad, porque ya también hay otras voces que están planteando que esto no ha funcionado
funcionado adecuadamente. Así que es otra estructura que se va a ver afectada en las próximas semanas, así que hay que estar pendiente de cuáles son los elementos más importantes de ese proceso. Sí. Sí, pues vamos a ver qué está pasando durante esta próxima semana. Augura que va a estar candente la discusión una vez lleguen ambas designaciones al Senado. Vamos a ver si se va a hacer fast track o cuánto tiempo le van a dar a la discusión, porque mientras más alargan la agonía, pero también pues hay unas críticas de este proceso fast track donde particularmente los gremios estamos reclamando que no se les escucha. Que ellos dicen, mira, nosotros vamos a las vistas públicas, nos expresamos con relación a los candidatos, eso viene planchado, que no le encuentran ni sentido al proceso democrático de consulta a la comunidad. Pero